Desde el principio de los tiempos, Dios mostró el increíble poder de las palabras. Con su voz, creó el universo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. Las palabras tienen el poder de crear, edificar, destruir y transformar. Esta es la historia de Aarón, un hombre cuyo destino fue cambiado por el poder de sus palabras. Aarón era un hombre conocido en su aldea por ser rápido para hablar, pero lento para escuchar. Su aldea, Bet-Zafón, era un lugar sencillo, rodeado de campos dorados de trigo y colinas verdes. En esta tierra tranquila, la gente vivía de la agricultura y el pastoreo, confiando en la provisión de Dios para las cosechas. Pero en el corazón de Aarón había inquietud. Sus palabras, muchas veces, estaban llenas de quejas, críticas y desesperanza. Cada vez que enfrentaba un problema, su boca hablaba de derrota. Nunca saldremos de esta pobreza. Nada bueno sucede en esta casa. Dios se ha olvidado de nosotros, decía Aarón con frustración. Estas palabras no solo salían en momentos de frustración, eran su compañía diaria, sembrando desesperanza en su hogar. Su esposa, Miriam, era una mujer de fe, pero el peso de esas palabras comenzaba a apagar su espíritu. Aarón, tus palabras solo traen más oscuridad. ¿No recuerdas lo que dice la Escritura? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 6 y 21, le recordó Miriam con tristeza. Sus hijos, Efraín y Noemí, también sentían el impacto. La alegría en sus ojos se desvanecía cada vez que escuchaban a su padre hablar con desesperanza. Un día, un anciano sabio llamado Eliezer llegó a la aldea. Eliezer era conocido por su conocimiento de las Escrituras y por su vida de oración. Cuando hablaba, sus palabras traían paz y sabiduría. Hijo, tus palabras tienen un peso que no imaginas. Dios nos dio el poder de hablar vida o muerte. Como dice el Salmo 7 y 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío, dijo Eliezer con voz suave. Esa noche, Aarón no pudo dormir. Recordó cada palabra hiriente que había dicho, cada momento en que usó su lengua para destruir en vez de construir. Se levantó y caminó hasta una colina cercana, donde podía ver la aldea bajo la luz de la luna. Señor, ¿es verdad lo que dice Eliezer? ¿Mis palabras tienen tanto poder? Enséñame a hablar con sabiduría, oró a Aarón. Al día siguiente, Aarón se levantó temprano y oró. Señor, perdóname por las palabras de desesperanza que he sembrado. Ayúdame a hablar vida, amor y fe. Como dice el Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Desde ese día, Aarón comenzó a transformar su lenguaje. Fue un proceso lento, pero cada día, con la ayuda de Dios, aprendió a controlar su lengua. Dios proveerá. Él es nuestro pastor, y nada nos faltará. Salmo 23, 1. Nuestro hogar será un lugar de bendición, declaraba Aarón con fe. Con el tiempo, la atmósfera en su casa cambió. Las palabras de Aarón trajeron paz, esperanza y unidad. Sus hijos crecieron escuchando promesas de Dios, y su esposa encontró en sus palabras el apoyo que tanto necesitaba. Gracias, Aarón. Hoy siento la presencia de Dios en nuestro hogar como nunca antes, dijo Miriam con alegría. Aarón también comenzó a ver cambios en la aldea. Su transformación inspiró a otros. Los vecinos comenzaron a reunirse para orar y estudiar la palabra, recordando la importancia de las palabras. Como dice Proverbios 4 y 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, recordaba Eliezer. Que esta historia nos recuerde el poder que Dios nos ha dado en nuestras palabras. Que nuestras bocas sean fuentes de bendición, y que cada palabra que digamos edifique y traiga vida. Porque al final, como dice el Salmo 34, 13, guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Que Dios bendiga tus palabras, y a través de ellas, bendiga tu vida y la de los que te rodean. Amén. Desde los días de Moisés, uno de los hombres que se destacó por el poder de sus palabras y su fe fue Caleb, hijo de Jefone. Aunque su historia no siempre es tan mencionada como la de otros líderes, su ejemplo de confianza en Dios y la forma en que usó sus palabras para edificar y proclamar la verdad dejaron una huella eterna en el pueblo de Israel. Caleb pertenecía a la tribu de Judá, una tribu conocida por su fuerza y liderazgo. Desde joven, Caleb se había distinguido por su espíritu valiente y su profunda convicción en las promesas de Dios. En los largos años de travesía por el desierto, siempre mantuvo una actitud de gratitud y fe, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida,
Caleb fue uno de ellos. Esta misión era crucial. La tierra de Canaán era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Durante 40 días, los espías recorrieron aquella tierra fértil, viendo sus frutos y sus habitantes. Al regresar, 10 de los espías trajeron un informe negativo, lleno de temor y desesperanza. La tierra es buena, pero los gigantes que la habitan son demasiado fuertes para nosotros. Somos como langostas ante ellos, decían con temor, y sus palabras sembraron miedo en el corazón del pueblo. Pero Caleb tenía una visión diferente. Su corazón estaba lleno de fe, y sus palabras reflejaban su confianza en Dios. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 1 y 30. Caleb no negó la existencia de gigantes ni de ciudades fortificadas, pero sus palabras estaban alineadas con la promesa de Dios, no con el miedo. Él sabía que el poder de Dios era mayor que cualquier obstáculo. El pueblo, sin embargo, se dejó llevar por el miedo. Las palabras de los 10 espías sembraron duda y desánimo, y comenzaron a murmurar contra Moisés y a Aarón, incluso deseando regresar a Egipto. Josué, compañero de Caleb, también habló con valentía, pero fue Caleb quien alzó la voz con mayor firmeza. La tierra que recorrimos es una tierra buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos la entregará. No temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Números 14, 7-9. Las palabras de Caleb no solo fueron valientes, sino también llenas de verdad y esperanza. A pesar de la oposición, él eligió hablar vida y fe, recordando la promesa de Dios. Aunque el pueblo no escuchó en ese momento, Dios tomó nota de la actitud y las palabras de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Números 2 y 24. Esta fue una distinción poderosa. Caleb no solo creyó en la promesa de Dios, sino que lo expresó con palabras de convicción. Sus palabras reflejaban su fe inquebrantable, y Dios honró esa fe. Pasaron 40 años, y durante ese tiempo, Caleb vio morir a toda una generación que había hablado palabras de incredulidad y desobediencia. Pero él y Josué fueron preservados. Durante esos años, Caleb siguió declarando las promesas de Dios, enseñando a sus hijos y a su tribu a confiar en el Señor. Cuando finalmente llegó el momento de conquistar la tierra prometida, Caleb seguía firme. Aunque ya tenía 85 años, sus palabras seguían siendo las de un hombre lleno de fe y determinación. Yo todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame, pues, ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo, y los echaré, como el Señor ha dicho. Josué 14, 11-12. Las palabras de Caleb eran proféticas y llenas de poder. No hablaba desde la arrogancia, sino desde la confianza absoluta en Dios. Sabía que la fuerza no provenía de su edad o habilidad, sino de la presencia y promesa de Dios. Dios honró la fe y las palabras de Caleb, dándole Hebrón como herencia. Hebrón, una tierra fértil pero también un lugar ocupado por gigantes, fue conquistada por Caleb, no solo con la espada, sino primero con palabras de fe. La historia de Caleb nos enseña que el poder de las palabras puede marcar el destino de una persona. Las palabras de fe edifican, inspiran y abren caminos donde otros solo ven obstáculos. Como dice el Salmo 34, 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Que como Caleb, nuestras palabras siempre sean una declaración de fe y esperanza, recordando que con Dios, todas las cosas son posibles. Que esta historia inspire a usar nuestras palabras para proclamar promesas, fortalecer corazones y edificar vidas. Porque, como está escrito en Proverbios 6 y 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Que el ejemplo de Caleb nos motive a hablar con valentía, creer sin dudar y caminar siempre en la verdad de las promesas de Dios. Amén. Saúl, el rey de Israel, estaba en guerra constante con los filisteos. Durante un enfrentamiento clave, aparece un guerrero gigantesco, Goliat, quien reta al ejército de Israel a enviar a su mejor luchador para enfrentarse a él en un combate 1 a 1. Durante 40 días, Goliat blasfema y desafía a los israelitas con sus palabras de burla. Salmo 12, 3 nos recuerda cómo el Señor destruye los labios mentirosos, la lengua que habla con orgullo. Las palabras de Goliat no solo eran amenazas físicas, sino también ataques espirituales que desafiaban la identidad y el poder de Israel.
Salmo 64, 3-4 describe el efecto devastador de las palabras maliciosas. Afilan su lengua como espada, disparan sus saetas, palabras amargas, para tender emboscadas a los perfectos. Estas palabras de Goliat no solo intentaban intimidar a Israel, sino que buscaban quebrantar la fe del pueblo. En este contexto, David, un joven pastor que había sido enviado a entregar provisiones a sus hermanos, escucha las palabras de Goliat. Mientras los soldados de Israel se llenan de miedo, David, con una fe inquebrantable, se acerca al rey Saúl y le dice: «No se desanime ninguno de ustedes a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él». 1 Samuel 5:32. Las palabras de David son diferentes a las de los demás. Mientras que los soldados se enfocan en el poder físico del gigante, David habla con una confianza espiritual que no se basa en su propio poder, sino en el poder de Dios. Esta fe es la que lo lleva a enfrentarse a Goliat, y en el famoso duelo, las palabras de David al gigante son claves. «Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré. Y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos». 1 Samuel 5:46. Salmo 118, 6. El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Las palabras de David reflejan su total confianza en el poder de Dios y en la victoria que viene a través de él. Las palabras de David no solo eran un desafío a Goliat, sino también una declaración de fe que transformó la batalla. Con una honda y una piedra, David derrota a Goliat, y las palabras de victoria resuenan por todo Israel. La victoria de David es un testimonio de que las palabras, cuando son impulsadas por fe y la autoridad de Dios, pueden derribar gigantes. Tras la victoria de David sobre Goliat, la fama del joven pastor crece rápidamente. El pueblo de Israel comienza a cantar: «Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000». 1 Samuel 18, 7. Estas palabras, aunque celebratorias, encienden la envidia en el corazón de Saúl. Salmo 37, 8 advierte: «Deja la ira y abandona el enojo, no te exasperes, pues eso conduce al mal». La reacción de Saúl ante las palabras de los israelitas es la de una ira sin control, una ira que lo lleva a pensar en asesinar a David. Saúl, que antes había recibido la unción del Señor, ahora se deja llevar por la envidia y la amargura, dejando que sus palabras y pensamientos destructivos lo conduzcan por un camino de oscuridad. David, por su parte, nunca responde con palabras de venganza. En lugar de devolver mal por mal, responde con humildad y respeto. Incluso cuando Saúl le lanza una lanza para matarlo, David no usa sus palabras para maldecir a su rey, sino que se somete a la voluntad de Dios, reconociendo que el tiempo de Dios es el único que debe determinar el destino de Saúl. Salmo 109, 4 dice: «En lugar de mi amor, me han hecho enemigo». David experimentó esto de primera mano, pero en su respuesta, David mostró el poder de las palabras pacíficas y su confianza en que Dios haría justicia en su tiempo. La historia alcanza un momento crucial cuando David, tras haber huido de Saúl durante años, se encuentra con Saúl en una cueva. Saúl no sabe que David está allí, y tiene la oportunidad de matarlo. Los hombres de David le sugieren que esta es la ocasión perfecta para vengarse y acabar con Saúl de una vez por todas. Pero David responde con palabras llenas de misericordia: «El Señor me guiará en esta batalla. Lejos esté de mí que yo haga algo contra el ungido del Señor». 1 Samuel 24, 6. A pesar de la agresión y la persecución que ha sufrido, David entiende el poder de las palabras correctas. En lugar de gritar venganza, elige la palabra de la paz. Cuando Saúl se da cuenta de que David podría haberlo matado pero no lo hizo, responde con arrepentimiento: «Ahora reconozco que ciertamente tú reinarás». 1 Samuel 12 y 20. La elección de David de usar palabras de misericordia y paz en lugar de venganza no solo demuestra su fe en Dios, sino que cambia el corazón de Saúl, aunque solo temporalmente. David, a lo largo de su vida, entendió profundamente el poder de las palabras de oración y de alabanza. En momentos de desesperación y dolor, David recurre a la palabra de Dios para encontrar consuelo y dirección. El Salmo 23 es uno de los más conocidos y profundos de todos los salmos, un testamento a cómo las palabras pueden proporcionar paz en medio de la tormenta. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Salmo 23, 1-3. Estas palabras de David no solo reflejan su fe en Dios, sino que también sirven como un recordatorio de que,
Cuando nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios, encontramos consuelo, dirección y paz. La historia de David y Saúl es un testimonio claro de cómo las palabras tienen el poder de cambiar el curso de la historia, de transformar corazones y de determinar el destino de personas y naciones. Desde la victoria sobre Goliat, pasando por la persecución de Saúl, hasta la misericordia que David mostró en su encuentro con él, David entendió que las palabras, cuando se usan bajo la dirección de Dios, pueden traer vida, paz y victoria. Proverbios 6 y 21 nos enseña: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras de David, llenas de fe, misericordia y sabiduría, son un ejemplo de cómo podemos usar nuestras propias palabras para glorificar a Dios y traer paz a nuestro entorno. Que esta historia nos inspire a ser conscientes de las palabras que decimos, sabiendo que tienen el poder de construir o destruir, de bendecir o maldecir, pero sobre todo, de reflejar el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora que hemos recorrido la poderosa historia de David y Saúl, es importante detenernos a reflexionar sobre cómo el poder de las palabras no solo impactó a estas figuras bíblicas, sino también cómo puede transformar nuestras vidas hoy. La historia de David es un recordatorio claro de que nuestras palabras no son solo sonidos al aire, tienen la capacidad de construir, sanar, herir o destruir. Salmo 7 y 14 dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti, Señor, roca mía y redentor mío. Al igual que David, debemos ser conscientes de las palabras que pronunciamos, porque cada palabra que sale de nuestra boca tiene un propósito. David entendió que sus palabras no solo tenían poder sobre los demás, sino también sobre su propia vida y su relación con Dios. Recuerda lo que nos enseña Mateo 12 y 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras de David reflejaban su fe, su corazón humilde y su confianza en Dios. Así como David usó sus palabras para declarar victoria sobre Goliat y para mostrar misericordia a Saúl, nuestras palabras también reflejan lo que llevamos dentro. Si nuestro corazón está lleno de amor, paz y fe, nuestras palabras serán una fuente de bendición para los demás. Te invito a que examines tus propias palabras. ¿Están construyendo puentes o levantando muros? ¿Están trayendo paz o sembrando discordia? El poder de tus palabras puede cambiar el rumbo de tu día, de tu vida, e incluso de tu destino. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué tipo de palabras estoy eligiendo? En la vida de David, sus palabras fueron la clave para transformar situaciones difíciles. A veces enfrentamos gigantes en nuestra vida, como los que David enfrentó con Goliat, y esos gigantes pueden tomar muchas formas: conflictos, enfermedades, frustraciones, inseguridades. Pero tal como David dijo, la batalla es del Señor, 1 Samuel 5 y 47. Cuando elegimos usar nuestras palabras para declarar la verdad de Dios sobre nuestras circunstancias, podemos ver cómo las montañas se mueven. Así que hoy te invito a cambiar la narrativa en tu vida. En lugar de hablar negativamente sobre tus problemas, comienza a hablar sobre las promesas de Dios. Usa tus palabras para declarar la paz, la sanidad, la restauración y la victoria, tal como David lo hizo. ¿Por qué? Proverbios 6 y 21 nos recuerda que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. En vez de ceder al miedo o la desesperanza, empieza a hablar palabras de vida. Habla fe sobre tu familia, sobre tus proyectos, sobre tus sueños. Así como las palabras de David trajeron vida en medio de la batalla, tus palabras también pueden traer esperanza donde hay oscuridad. David eligió el camino de la misericordia, incluso cuando su enemigo, el rey Saúl, intentó matarlo. En lugar de responder con odio, David respondió con humildad y amor. Las palabras de misericordia de David cambiaron el corazón de Saúl, aunque éste no cambiara de inmediato. ¿Y nosotros, en nuestra vida diaria, cómo respondemos a las ofensas, a las críticas, a las injusticias? Proverbios 15, 1 nos enseña: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente echa leña al fuego. Hoy, el desafío para ti es practicar el poder de las palabras de perdón y de paz. Tal vez haya personas que te han herido, pero en lugar de seguir el ciclo de palabras dolorosas, elige hablar con compasión, elige perdonar con tus palabras. David sabía que, aunque Saúl le había hecho mucho daño, sus palabras podían liberar su propio corazón de odio y amargura. Tus palabras, al igual que las de David, pueden liberar tu alma de cargas innecesarias y llevarte a un lugar de sanidad y reconciliación. Finalmente, recordemos que las palabras de alabanza y gratitud también tienen un poder inmenso.
Salmo 34, 1 dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Al igual que David, que expresó su amor y gratitud a Dios en cada etapa de su vida, nuestras palabras de alabanza y gratitud pueden transformar nuestra perspectiva. Si te encuentras en medio de una temporada difícil, prueba a empezar a declarar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Habla sobre su fidelidad, sobre su amor, sobre su provisión. De acuerdo con Filipenses 4, 6, no se inquieten por nada, más bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. La gratitud en nuestras palabras abre las puertas a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te invito a reflexionar sobre el poder que tienes en tu lengua. Tienes el poder de dar vida o de sembrar muerte, de construir o destruir, de sanar o de herir. Tienes la oportunidad de seguir el ejemplo de David y usar tus palabras para edificar, para mostrar misericordia, para alabar a Dios y, sobre todo, para declarar la victoria sobre tus gigantes. Recuerda Salmos 7 y 14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti, Señor. Que cada palabra que pronuncies sea una extensión de tu fe, de tu amor y de tu confianza en Dios. Que tus palabras reflejen su bondad y poder, y que transformen no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Cierra tus ojos por un momento y ora conmigo. Señor, hoy te entrego mis palabras. Quiero que mi boca hable siempre conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser un instrumento de paz, a usar mis palabras para edificar y no destruir, para perdonar y no guardar rencor, para declarar tu verdad sobre mis circunstancias. Gracias, Señor, por el poder que me has dado a través de tu palabra. Amén. Recuerda, el poder de las palabras es real, y tú tienes el control. Que tus palabras reflejen siempre la gloria de Dios en tu vida.